Buenas noches, le saluda Leo. Leo, ya leo muy bien. Ya van 9. Aquí tengo a Julio que me falta, a Gabriela también. Con ella serían 11. Yamir no está. 11, 12, 13. No, 14 posiblemente, pero en este momento ya tenemos 9. Y vamos a llegar a 10 por lo menos. Que tomen de todos los que hay 14, por lo menos 11 o 12 tomen el curso, está bien. Bueno, los que no lo tomen van a tener dificultades en todo caso porque tienen que Oh, tiene que ponerse. Ya, ya mire, hola, profesor, ¿qué tal? Soy Amir. ya, muy bien, ya mire. Disculpe la Llegaste. demora. Ya somos 10, qué bueno. Ya, Ya. Con Julio ya pasamos 11, Gabriela se supone 12. Pastor, buenas noches. Ya, en un minuto me conecto por video, por la cámara, ¿va? Julio Cristóbal, ¿no? Sí, pastor, ahorita estoy por el Muy celular todavía. bien. Ya ve, ya pasamos, ya. Somos 11. Falta Gabriela y verificar si, a ver, si son, está bien. Falta verificar si los tres que faltaban a tomar el curso o no. De esos tres ya llamaríamos a 12 o 13. Y si redondeamos 14 sería bueno. Muy bien. Cerramos con esto y vamos a la oración, ¿ya? Padre bendito, gracias Señor por el tiempo que tú, Señor, nos permites estar aquí presentes, esperando, Señor, de que en tu misericordia tú nos guíes en todo lo que respecta a este tiempo. Tu amor, tu misericordia sean en medio de nosotros y esperamos, Señor, de tu mano poderosa en todo lo que hagamos. Gracias por este tiempo y la bendición de estar, Señor, en este tiempo haciendo esta tarea. Gracias, Señor. Ahora dejamos, Señor, esto eh, en tus manos, Señor, este curso y esperando, Señor, que los demás alumnos se vayan animando para tenerlos aquí presentes, Señor, y poder continuar esta tarea. Gracias por todo y empezamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Muy bien. Este es el segundo bimestre, ¿no? O sea, ya estamos a la mitad de año y vamos a tener un curso importante aquí. Bueno, todos los cursos son importantes, ¿no? Pero este es un curso eh, que nos da a nosotros la concepción acerca de una etapa muy importante dentro de toda la narrativa bíblica, ¿no? Nos estamos refiriendo a historia del interperiodo, así se llama, ¿verdad? ¿Mm? Así creo que lo tenemos, ¿verdad? Historia del interperiodo. Algunos se preguntarán qué cosa es eso de la historia del interperiodo. Am, ¿Pueden algunos anotar algo acerca de eso? A ver, para que participen. Vamos a dar inicio de esta manera también, ¿no? Una nueva manera de dar el inicio.
¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de historia del interperiodo? A ver, ¿alguien que quiera compartir? Pastor, buenas noches. Sí, buenas Se noches. refiere, se, se refiere tal vez a los 400 años que algunos le llaman de silencio, desde Malaquías hasta Mateo, ¿no? Ya, Que no muestra la Biblia, ¿no? Otro libro, pero ya. que no significa que Dios no haya estado operando, ¿no? A ese periodo. Ajá, bueno, sí, ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna idea de esto? Aparte de lo que ya nos dijo nuestro hermano. ¿Están de acuerdo? Si no, díganlo nomás también. Ese es la época también creo en la que fueron exiliados los judíos, ¿no? Bajo primero el dominio babilónico y luego por los persas, si Ujú, no me ya, equivoco, y ya, hasta sí, los romanos, ¿no? ya. Eh, a ver, ¿dijiste hermanos? Fue Babilonia con Nabucodonosor, dice yo creo Persia con Ciro y Darío, pero no sé si llegó hasta los romanos. Ah, ya, ya. Claro, claro, venía a llegar hasta el primer siglo. Ya, Ahí fue también donde el pueblo judío, pues, de una u otra manera aprendió otros idiomas, ¿no? Como el griego, creo, Koiné, que era un ya, idioma internacional, y el arameo, que era parte de Babilonia y de Persia, ¿no? ya, Cuando sí, Esdras y Nehemías escriben algunas cartas también en arameo, en representación del rey, pues, ¿no? ya, sí, sí. Bueno, entonces tenemos ahí una etapa bastante interesante y que vamos a quitar algunas ideas que se tiene acerca de este tiempo, ¿no? Ideas que no están bien enfocadas, no sé, hay algunos aspectos que yo veo que está dentro de nuestra comunidad evangélica, en general estoy hablando, ¿no? Que como que ya la preocupación, ¿no? Y una preocupación que eh, debería ser para nosotros, ¿no? Un requerimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es tratar de ser lo posible, digamos, lógico, lo más, am, eh, más estricto posible con respecto a la verdad, ¿no? Con respecto a eso. Em, Lastimosamente no se plantea así, ¿no? Porque hay algunos detalles que nosotros hemos dejado, ¿no? Pasar por alto, ¿no? Como algunas informaciones que no son exactas, ¿no? Son más bien inexactas, en todo caso, ¿no? Y cuando hablamos entonces de la inexactitud de algunos aspectos que nos corresponden a nosotros analizar, vamos a darnos cuenta de que tenemos mucho por construir y tratar de rectificar también, ¿no? Hay cosas que se han ido dando y que cuando se repiten, parecen verdades, pero que no lo son, ¿no? Entonces, en el estudio bíblico inclusive hay mucho de eso. Entonces, ¿cómo nosotros tener una adecuada eh, propuesta, ¿no? Que nos permita a nosotros asumir el reto de tener entonces
un perfil histórico, bíblico y teológico adecuado, ¿no? Y que esto inclusive tiene que ver con nuestra postura, ¿no? De iglesia reformada. Entonces creo que por ahí está el camino que necesitamos plantearnos y ser consecuentes con el texto, con la historia y con los eventos también, ¿no? De esa perspectiva vamos a tener que trabajar. Y para eso les presento entonces aquí, aquí está entonces, ah, a ver, perdón, aquí está nuestro material, ¿no? Historia del interpedido, es el sílabo o el plan de clase o del curso. Aquí, cuando hablamos del interperiodo, es la etapa de riqueza histórica que hemos dejado de lado o que no se analiza por pensar que Dios no actuó ni dejó vestigio de su revelación. Ujú. Pero en realidad es la época de mayor convulsión y conflicto que llevó a cambios radicales en todo ese mundo en términos universales que afectaron a Israel. Fue una época de cambio, muy parecido a la época que estamos viviendo hoy. Hoy día también estamos viviendo cambios y la gente se asusta. Estoy hablando de a veces que los mensajes que damos en las iglesias, como que asustamos a la gente, ¿no? Los hermanos, decimos, hoy es el fin del mundo, que no sé. Miren, esa época fue muy convulsionada y fue de cambios tan radicales. Miren, cuando, digamos, los profetas, eh, de acuerdo a lo que está en el relato, ¿no? Que están hasta el siglo VI más o menos, 6 o 7, 6 especialmente, antes de Cristo. Ujú. Eh, Nosotros vemos que estaba Babilonia como dominando y antes había estado también Asiria, ¿no? Por el año 700. Babilonia está en el 600 y a partir del 500 para abajo está Persia, ¿no? Entonces, los cambios ya se habían estado dando inclusive desde antes, ¿no? Desde la época en que los profetas anunciaban la invasión asiria, la cautividad babilónica, luego cuando fueron deportados y al volver, ¿no? Entonces ahí la vuelta del cautiverio significó para Israel la estructura, el desarrollo del pueblo, de la nación y restaurar todo, ¿no? Todo lo que habían perdido, ¿no? Entonces, cuando vemos, bueno, felizmente en Nehemías y Esdras ahí hablan acerca de este aspecto, sí hay una continuidad, eso nos olvidamos, porque uno dice, no, ya, hasta Nehemías, ya, ahí se quedó y ya Dios no habló. Y en nuestra tradición decimos hasta Malaquías y punto. Malaquías no es el final porque en el texto hebreo el final es crónica, ¿no? Entonces, cuando vemos que la escritura llega hasta esta fecha más o menos, ¿no? En el sentido de la narrativa y del mensaje, eh, y luego como que hay un salto para algunos que le han llamado el vacío o el silencio, ¿no? La época de silencio, ¿no? Y algunos dicen la época oscura, Dios no habló, el Espíritu Santo no se movió. Ese es un mito, ese es un mito, porque en esta etapa es que se va a desarrollar, y fíjense eso, ¿eh? Se va a desarrollar el texto sagrado. Hasta antes de este tiempo no había texto sagrado. Quizá lo único que se tenía era la Torá, y aún así la Torá ya la habían olvidado. Olvidaron en el siglo VIII más o menos, y otra vez a la vuelta, Esdras descubre otra vez el texto, ¿no? Y lo lee. Y entonces
ahora sí se afirma la Torá y luego va a ir desarrollándose todos los demás libros hasta más o menos el segundo siglo antes de Cristo, ¿no? Y algunos dicen que más allá todavía, ¿ya? Y para definir un texto sagrado, más o menos entre el primer y segundo siglo después de Cristo, ya podemos hablar de un texto completo del Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Es el texto que le llaman proto-masorético, ¿no? Sobre. La primera masora, ¿no? Y que luego va a servir de insumo para la masora final, que se hace entre el siglo VI al X de nuestra era, ¿no? Bueno, entonces es necesario entonces examinar el marco histórico y las razones que influyeron en los cambios que hubieron en esa época, cambios sociales, ¿no? ¿No? Y también religiosos y políticos, ¿no? Es aquí, en esta época, en que Israel va a estar influenciada con los conceptos de la religión persa, ¿no? Aunque nosotros querramos negar esos aspectos, hay una influencia, ¿no? Y de hecho, miren, los testigos ya lo han enseñado y predicado durante mucho tiempo esto y que nosotros negábamos, ¿no? Diciendo, no, eso no es así. Sí es cierto, muchas de las cosas que vienen después y que el cristianismo las aplica, vienen de esa base del mundo, de la religión persa, especialmente del zoroastrismo, ¿no? La idea del bien y el mal, la idea del juicio, castigo, lugar digamos, eh, de premio y lugar de castigo. Todo ese tipo de cosas viene de, del mundo de Persia, ¿no? Claro, no de la misma manera, ¿no? El enfoque que se le da en el mundo judío, nosotros los fariseos sobre todo, van a, van a desarrollar todo un plan, una enseñanza acerca de eso, y luego el cristianismo lo retoma y le da otro perfil. Entonces, cuando uno va a las enseñanzas cristianas, entonces ve que hay ciertas diferencias con respecto a los persas y entonces uno dice, no, no vienen de ahí, pero sí, la influencia viene del mundo hebreo, especialmente de la tendencia farisea, ¿no? Ese es el grado. Y el aspecto político también, ¿no? ¿No? ¿Cómo cambió? Ya no hay reyes, ahora van a ser gobernantes, ¿no? Entonces, dieron a Israel toda una característica especial, ¿no? Y que esa característica fue influenciada por su contexto, ¿no? Así que, básicamente, el curso tiene que ver con la historia intermedia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? El mundo en que se desarrolla el periodo de la historia de Israel que no cuenta la Escritura, eso deberíamos decir más bien, ¿no? Es la parte que no cuenta la Escritura, ¿no? Algunas cosas, Pastor, porque llega la Escritura hasta la construcción del templo, del segundo templo. Hasta ahí llega, ¿no? Eh, es un estudio panorámico de contexto histórico del año 400 hasta cerca del primer siglo de la era cristiana. El objetivo es resaltar el periodo intermedio entre el Antiguo y Nuevo Testamento y analizar los acontecimientos que se sucedieron y que dieron el contexto del primer siglo. Am, También podemos llamarle a esta etapa, pues, entonces, el periodo intermedio o periodo intertestamentario. Yo diría que más bien le podemos llamar entonces la historia del segundo templo. A mí me gusta mucho más esa parte, ¿no? Desde la visión judía. Sí, hermanos. eh, Javier. sí, Pastor, quería preguntarle, entonces, en todo este tiempo que está haciendo la introducción, ¿es el origen de los samaritanos también? Porque, Es la época en que se va a crear todo esto, el claro, claro, sí, fariseísmo, bueno, los samaritanos ya existían desde la parte del siglo VII, ya. pero ellos van a tener mucha participación en esta época, esta etapa.
eh, estoy hablando de 5, no, 7, del siglo 6, o sea, 722, si no me equivoco, no, siglo 8 es, siglo 8 es, Claro, porque cuando Nehemías 722 al siglo 6. hace la corrección de los matrimonios mixtos, hay una serie de personas Claro, que ya esa época, van a salir. eso es lo que dice la escritura. Ya Ujú. los samaritanos no existían. Lo que se crea en esta etapa es el fariseísmo, Allá. o sea, Las escuelas, los pastor, las hasidí. escuelas rabinas. Sí, en base a los Hasidín aparecen los Ya, fariseos, las escuelas rabínicas, ya. aparece la sinagoga, aparece Sanedrín, Mm, aparecen los herodianos, aparecen los eh, saduceos, ¿no? ajá. Los esenios, los celotes. Los celotes también, pastor, aparece. Claro, también todo No esto es es con de Roma, esta pastor, época, recién, todo ya tenía aparece en desde esta aquí. época. Claro, no en los 400 años, sino en cada momento de la etapa, ¿no? Van apareciendo, ¿no? Estos movimientos, grupos o sectas, sean políticas o religiosas, ¿no? Ujú. Y la historia va a ser una historia fascinante también, ¿no? De luchas, de Los guerras, macabeos. de difamaciones, traiciones, luchas de poder, ¿no? Eh, Creo que no sé si esta historia es mucho más rica que lo que está sucediendo en el país o quizás es menos. Lo cierto es que esos son reflejos de una sociedad donde hay bastante degradación y una sociedad donde hay convulsión, entonces se dispara por cualquier parte, ¿no? Entonces, ante el deseo de poder, eh, el poder en cuanto al sacerdocio, por ejemplo, ¿no? O el hecho de gobernar al pueblo. También eso es otra perspectiva. Entonces se van a notar estas cosas en esta etapa, ¿no? Muy bien. La idea es que entonces el alumno tenga una visión panorámica de la historia, está dándole a conocer su desarrollo, ¿no? Eh, el desarrollo de esa época, ¿no? Analizar la vida entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ver los antecedentes nuevo testamentarios para que el alumno comprenda su lugar en el mensaje de la Biblia, porque esto no está aislado, más bien es la época en que se construye todo el panorama para la venida del Señor Jesucristo, ¿no? También hay que considerar los sucesos de la época y cuál es la dimensión relevante del mensaje que llega a nuestros días. Hay que hacer lectura de la historia realmente para darnos cuenta de que las cosas que se dan ahora no es algo que nuevo. Ya, como dice Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Se van repitiendo y más cuando la intervención es humana. El ser humano, en su maldad, en sus deseos de poder, en su ambición, va a repetir esta figura con diferentes matices quizás o con otros aspectos eh, o sucesos, pero en el fondo el principio es el mismo, ¿no? La intención es la misma, ¿no? Somos el reflejo simplemente, todo lo que sucede acá es el reflejo de lo que es el hombre en realidad, ¿no? En su máximo esplendor, ¿no? Cuando el hombre quiere presentar la maldad y la ambición, la hace, pero no tiene límites, ¿no? Y por otro, cuando hay que luchar en el caso de imponerse o de sacar esas situaciones no es tan fácil, ¿no? Que inclusive lleva a la muerte misma, ¿no? Como sucedió con el Señor Jesucristo, ¿no? Que nosotros le hemos dado un panorama, de paso le hemos dado un pie al asunto de la redención del Señor desde los evangelios y de las epístolas, que su redención ha sido del alma, ¿no? En realidad es de toda la vida, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu, de todo el ser humano, ¿ya? Pero además, cuando en el fondo la sentencia que se le da una sentencia por conspiración, ¿no?
y porque se fue contra Roma, ¿no? Entonces, la figura es que mataron a Jesús porque, eh, es- pues, era un peligro, ¿no? Para las aspiraciones del imperio. Y uno diría, ¿cómo va a ser eso en la región de Judea? Pues, ¿no? Y de hecho que eso podía llevar a una convulsión posteriormente, ¿no? Si hubiera aprendido de esa manera. Entonces quisieron apagar esto como lo hicieron con los demás levantamientos que hubieron en la época, ¿no? Y que quedaron en nada y al final los seguidores desaparecieron. En el caso de Jesús no desapareció, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces, se le mató como un rebelde político. Bueno, eso es una cosa que no lo decimos o no lo planteamos y no lo vamos a encontrar tampoco en los libros, ¿no? Porque tenemos otra mirada, ¿no? Entonces, eso está en la historia, se denota eso, ¿ya? Eh, lo dice inclusive Caifás, ¿no? Dice, es mejor que muera uno, no, y no que todo el pueblo, decía, ¿no? Porque les temía la bota de los romanos, ¿no? Bueno, y por otro lado es motivar entonces la investigación profunda de los antecedentes históricos que permitieron el contexto nuevo testamentario, ¿no? Muy bien, ahí está entonces el panorama. Creo que acá no he puesto, sí, hay unas lecturas aquí que vamos a mirar, ¿ya? Vamos a seguir con eso. Poco terco yo con esto que muchos no presentan sus lecturas. Yo felicito a los que han entregado los trabajos anteriores, pero me faltan algunos. Faltan. Bueno, no sé si los voy a jalar o le doy oportunidad para que presente, ¿ya? Pero no van a tener la misma nota por ese caso, ¿no? Ya no tienen la nota adecuada. Así, sí, así el trabajo sea bueno, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo hacer ese aspecto. Ya saben, los que todavía falta, comuníquense conmigo para ver ese asunto. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí está el contenido. Ya hemos hecho el aspecto introductorio, ¿no? Creo que la lectura que corresponde es de David Lozano, Rabinismo y Exégesis de Judía. Se lo voy a pasar a ustedes esta parte para que vean algo sobre eso, que muy bien viene para esa época, porque el rabinismo aparece, bueno, ¿no? Los escribas y todo eso. van eh, y Ever Harrison, que me gustaría, que es antecedente de la historia, las instituciones y la literatura. Eso vamos a mirarlo para la siguiente clase. Y el canon que es el también de Harrison, del 93 a 127. Yo tengo un material sobre el canon, estoy dando eso en Sociedad Bíblica. Justamente este sábado terminamos con el canon, historia del canon del Nuevo Testamento. Han sido 4 semanas muy interesantes donde he presentado varias cosas. Aquí no lo voy a hacer del todo en la misma forma, pero sí mucho de lo que está ahí o dentro de ese diplomado lo vamos a trabajar acá, ¿no? Como parte del periodo, en todo caso, lo que corresponde al Antiguo Testamento, ¿no? No del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, ya, muy bien, entonces eso es más o menos lo que tenemos acá, ¿ya? Aquí el de Brent Sandy, es Profecía Bíblica y Literatura Apocalíptica, es muy bueno para entender todo lo que es el lenguaje apocalíptico, cómo funciona, y para no llevarnos con esas corrientes que hay por ahí del terror, ¿no? Del fin del mundo y de esas ideas sobre el gobierno mundial, el nuevo orden mundial y que ya está la marca de la bestia y que no, y no sé qué, ¿no? A veces esas historias son muy bestias en realidad, ¿no? Porque no tienen nada, no tienen nada de peso bíblico,
de alguna manera, ¿no? Bueno, por aquí me sale el asistente ya y dice que si alguien quiere preguntar, me dice, pregunta, me dice. Bueno, vamos entonces para esto. Este, no les he colocado todavía, ¿no? Se los voy a mandar, ¿ya? Voy a mandarles el sílabo, ¿ya? Ya. El intermedio, ahí creo que voy a ponerlo, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta aquí? A ver. ¿Eh? Claro, claro que sí. Todo eso lo voy a mandar al intermedio, ¿ya? Ahí lo vamos a poner. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo nuestro, ¿no? Hemos tenido, creo, que un rato con esto. Esta parte, yo divido en 4 o 5 unidades esto. Esto es para una clase, hasta 2 clases más o menos. Espero terminarlo ahora y empezar lo otro, porque hay una riqueza interesante en toda esta historia. Pero vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? Eh, Historia del interperiodo. Muy bien. Aquí está la época intertestamentaria, ¿no? Este es un gráfico que hice hace mucho tiempo y que siempre lo presento como análisis, ¿no? Como se dan cuenta, poco del 400, en realidad no es 400 exacto, exacto, ¿no? ¿No? Viene desde el 540, 520 más o menos, 440 por ahí, ya. Es esa época de la avenida. Recuerdo que fueron dos momentos, dos grupos que volvieron de la cautividad, ¿no? Entonces, hay que denotar esa perspectiva. No vienen en la misma época, no vienen en los años, son varios años de diferencia, ¿ya? Entonces, solamente ponemos 400 como una especie nominal, porque ya es la costumbre, pero en realidad deberíamos hablar más allá de 400, ¿no? Es más o menos, como digo, 540 por ahí. De ahí hasta el año, digamos, hasta el primer siglo, hasta comienzo del primer siglo, ¿no? Que tampoco deberíamos llamarlo cero, ¿no? Porque no existe el año cero, ¿no? No existe el año cero, no existió el año cero, ¿no? Y algunos no sé si cómo lo entenderán cómo se imagina la gente de ese tiempo, ¿no? Los que vivían en esa época, ¿ah? Estarían calculando que ese era el año cero. Oye, qué bueno, ya estamos en el año cero, ¿no? Alguno por ahí diría feliz año cero, feliz año nuevo cero. No, no Pero existía ¿cómo se ha eso. dado, pastor, eso? Si la gente no sabía en qué momento se dio No, ese la fecha cambio. no se contaba. Esto de la fecha viene del Papa Gregorio, creo que es Papa Gregorio VII, ¿no? Ahora que está más de moda los papas, ¿no? Ya tenemos un papa Los peruano, papas ¿no? latinos. Sí, un papa peruano. Él mismo ha dicho, ¿no? ¿Ya? En el Perú hay 401 papas, dice. ¿No? 401 papas, o sea, y no son 400 de variedades de papa. Variedad de Conmigo papas. son 401, dice. Así dijo él. La vez pasada haciendo una broma. Eh, Muy bien. Entonces, eso es eh, la fecha la puso entonces Gregorio, pero eso lo puso muy, muy adelante. Miren, lo puso en el siglo XVI. Ahorita no tengo la fecha exacta, pero el calendario gregoriano, lo que se llama, ¿no? Ujú. Porque lo mandó a realizar Gregorio, ese que nos rige hoy día, en esta época, Así ¿ya? es. Que hay varias diferencias de paso, ¿no? No está bien calculado, pero fue lo más exacto y ya nadie lo va a cambiar tampoco. Antes estaba el calendario juliano. El calendario juliano era de Julio César, ¿ya? Y que planteaba una forma de... Entonces, Gregorio plantea desde el nacimiento de Jesús, ¿no? El año cero, por eso ahí viene la idea del año cero, ¿no? Pero no hay año cero, ya hemos dicho, ¿no? O puede ser uno después de Cristo
o 1 antes de Cristo, en cuanto a fecha. Fecha, ¿Por ¿no? qué? Porque Jesús no nació en el año 1 ni nació en el año 0. Jesús nació en el año 6 después de Cristo, ¿no? Posiblemente. A ver, ah, creo que estoy calculando mal. No, es 6 años antes de Cristo, creo algo así. Antes de Cristo. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que no nació en el año 1 ni nació en el año 0. ¿Ya? Entonces, en esa época, pues la gente no calculaba de esa manera. ¿Cómo calculaba las fechas? Pues de acuerdo al gobierno del rey que estaba vigente en esa Vigente. época. Así lo cuenta la Biblia, por ejemplo, ¿no? En el año del rey, en el año segundo del rey Darío, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y entonces cada pueblo tenía su fecha, ¿no? En el año 20 del gobierno de Josías, ¿no? Del reinado de Josías. Ya. Entonces está indicando una fecha ahí. Se marcaba entonces de acuerdo al gobierno de los reyes o de los monarcas o de quien estaba al mando de una nación, de un pueblo, ¿no? Esa era la forma en que se usaban las cronologías, ¿ya? Entonces, más o menos hay ciertas diferencias, por eso que yo no tengo mucho apego digamos, recordar fechas exactas, porque no estrictamente no hay fechas exactas, son aproximaciones generalmente, ¿no? Por el hecho de que varían, pues, ¿no? Varían eso. Y otra cosa es que el judío hoy día, digamos, cuenta su calendario a partir de la creación, dice, ¿no? O sea, de Adán, ¿no? Entonces, toma desde ahí, ¿ya? Y fechando literalmente, ¿no? Sacándola literalmente de la Biblia, entonces no hay más de 6.000 años, ¿no? Están en el 5.800 y tanto, no sé ahorita tampoco en la fecha exacta, pero más o menos por ahí están en el mundo judío, ¿no? Y en el mundo árabe, más, ¿no? Ellos cuentan su calendario a partir de la égira, de la huida a la Meca, ¿no? De Mahoma, ¿no? Entonces ellos están en otra fecha, ¿no? No están en el 2025, sino están, creo que ellos están en 1.600, 1.500, 1.400, por ahí deben estar. Entonces, este asunto de los calendarios es relativo de acuerdo a las culturas, ¿no? En el occidente, pues esto es lo que tenemos y así marcamos, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente son las fechas que tenemos en los libros, en los datos y los respetamos y es nuestro sistema, en todo caso, ¿no? Pero lo otro lo digo como referencia para tenerle cuidado de no confundirme y creer que esta es la marca para todo el mundo, ¿no? No, en todo el mundo no es el mismo calendario que rige en todo el mundo. Así como la hora no es la misma en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿no? ¿No? Y eso marca también para algunos que creen y que son terraplanistas, ¿no? Algunos dicen que el mundo es plano, dicen, ¿no? Entonces, si el mundo es plano, entonces el día sería, todo el mundo sería, cuando es de día, todo el mundo sería de día, y cuando es de noche, todo el mundo es de noche. Pero acá uno se da cuenta de que el sol va rotando, ¿no? Y es de día en un lugar y hacia el otro lado es de noche. ¿Por qué? Porque por la rotación del Sol, ¿no? Entonces, una vez que va rotando y cambia de posición, el otro lado es noche y el otro día, ¿no? Y así. Pastor, Mm, pastor, con referente al primer día de la semana también, entonces hay variación. claro, claro, porque los judíos planteaban sus semanas de Ujú. 7 días, En días. ¿ya? Y le ponían primer día, segundo Ujú. día, tercer día, cuarto Así día, es. quinto día, sexto día. El único que tenía nombre era el Shabbat. Eso, El séptimo día se llamaba reposo, o sea, el Shabbat. pero ¿cuándo empezaba, pastor? ¿En qué hora empezaba? ¿El viernes a qué hora? No es viernes porque no existía el viernes. Simplemente empezaba la primera hora, pues que caería en el calendario en la Sábado hora habría sido. 6 de la tarde, ¿no? A las Sábado, 6 de creo. la tarde.
para El arriba. quinto El día, pues el sexto quinto día. día, cuando caía el Esto, sol. pues, O sea, el sexto día terminaba a las 6 de ya. la tarde y el séptimo empezaba a las 6, ¿no? Claro. Entonces, Ah, terminaba un día, empezaba el otro, ¿no? ¿No? Primero, segundo, en las tardes, o sea, a la hora que nosotros decimos 6 de la tarde, que no va más allá de que va oscureciendo, ya. Esa es la época, ese es el cambio de horario del día. Nosotros es de las 12 de la noche, hay una diferencia, ¿no? Aparte que nuestro calendario es solar, ¿no? De 30 días, Así es. ya con variaciones también, ¿no? Pero el calendario judío es lunar, es calendario agrícola, 28 días, 29 días, ¿ya? Entonces es todo lo complejo, por eso que no marcan las fechas, no son las mismas, ¿ya? Bueno, en todo caso eso es lo que tenemos y acá está, en esta parte donde está la línea celeste, es el periodo que vamos a mirar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, cuando se hace la Septuaginta. Ahí Ujú. está las guerras de liberación por los macabeos, los conflictos políticos que hubieron dentro de judíos, entre Israel, ¿no? Por la ambición de poder. Luego, el 67 cuando viene este, Pompeyo y toma Jerusalén y la declara provincia romana, ¿no? Y ahí empieza entonces el dominio romano, ¿no? Y curioso, del mundo que teníamos al comienzo, ¿no? En donde dominaban los persas, ¿no? Cambia a los griegos y luego termina con los romanos, ¿eh? Son tres imperios que pasan por esta época, ¿no? Sin contar los anteriores, ¿no? Babilonia, Asiria, ya que tuvieron su influencia en los anteriores, ¿no? Entonces ahí está la referencia más o menos que estamos planteando aquí nosotros con respecto a esto. ¿Ya? Los demás son agregados que son parte del complemento, digamos, que también es parte de la historia, pero que no lo vamos a mirar por el momento, ¿no? Entonces, eso hecho de Buda, por ejemplo, en la India, Zoroastro también en Persia, ¿no? O lo que pasa que ya con la era cristiana, ¿no? Cuando se hace el concilio, la destrucción de Jerusalén, ¿no? O esta asamblea en Yagné, que algunos plantean que ahí se hace el canon del Antiguo Testamento. Yo no opino que no fue así. Cartago sí es para la iglesia, se define el canon del Nuevo Testamento. Y luego Trento más arriba del siglo XVI, donde se define varias cosas ahí, la, la corriente católica de la iglesia y el canon, especialmente del Antiguo Testamento, que plantea diferencias, ¿no? Con respecto al judío y al canon cristiano, ¿no? Aquí está la etapa de la historia del texto, ¿no? Que viene desde Moisés, la tradición de la Torá oral hasta la Torá escrita, pasando por el texto griego y luego todos los concilios, ¿no? Y esto también tiene que ver con la revelación, ¿no? Aquí se amplía, es el mismo gráfico, pero entendido desde otra perspectiva, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí nos dice cautividad, ¿no? Por el año más o menos, por el año 580, ¿no? Y este periodo de aquí es ya 520 más o menos, que viene ya todo ese tiempo de la vuelta de la cautividad. No volvieron, no son 400 años, entonces si se dan cuenta así literales, ¿no? Son mucho más, ¿no? Y entonces vamos a mirar, ya de hecho lo planteé en el gráfico, ¿no? Cuando hablamos de los imperios de la época intertestamentaria, ¿no? ¿Cuáles son estos? Persia, Grecia y Roma, ¿no? Ahí están. El imperio persa por el año 556 a.C. hasta 333 a.C., ¿no? Y son derrotados por Alejandro, ¿no?
Ese es otro aspecto que ocurre también en esta época, si se dan cuenta. O sea, paralelo en esta historia es la época en que aparece Grecia como imperio, ¿no? Y Alejandro, que llega a derrotar a los persas ¿ya? Y no se erige como emperador de los persas porque inmediatamente le viene una enfermedad y muere, ¿no? La historia hubiera cambiado si es que, si es que Alejandro hubiera superado esa enfermedad. Es posible que la historia estaríamos hablando desde otra perspectiva, ¿no? ¿No? Y los griegos hubieran dominado todo, así como han dominado, digamos, en en el mundo, en el pensamiento, en la filosofía, en el arte y otras cosas, ¿no? Todo lo que el mundo moderno tiene las bases en el mundo griego, ¿no? Bueno, ese imperio que empezó por el siglo II antes de Cristo, no exactamente el siglo XII, ¿no? Hubieron varias etapas, ¿no? La época de la República, ¿no? Y así. Y la época helenista, que viene a ser la época esta de Alejandro, ¿no? Y duró hasta más o menos 146 antes de Cristo, ¿no? En realidad duró hasta el año 300 más o menos. Lo demás fueron restos digamos, de los pueblos que salieron, ¿no? Del mundo griego y que dominaron hasta más o menos el 146, más o menos, ¿no? Y el Imperio Romano, por otro lado, que aparece por el 753 más o menos, ¿no? Pero que no tiene mucho dominio hasta la época imperial, ¿no? Y que tiene, digamos, en el año 70 para nosotros la influencia o interviene en Jerusalén y la destruye, pero Roma llega hasta el 476 después de Cristo, ¿no? La Roma que era la del occidente, porque la del oriente, que llamado el Imperio Bizantino, por el lugar Bizancio, o también imperio, el imperio, a ver, eh, no, ahí estaba Constantinopla, ¿no? Pero por Constantino, ¿no? Pero era el imperio bizantino, o también imperio romano del oriente, ¿no? Que llegó hasta 1453, ¿no? Entonces Roma se divide en dos, si se dan cuenta, ¿no? Eh, el imperio romano y el imperio del occidente y el imperio romano del oriente. Algunos se preguntará, bueno, ¿por qué hablar acerca de esto, de estas cosas que son en la historia, ¿ya? Son parte profana, no nos interesa, yo quiero aprender la Biblia. Dice. Sí, pero si no entiendes el contexto de la historia alrededor de la Biblia, no vas a entender la Biblia. Y y vas a enseñar o vas a interpretar la Biblia a tu modo, a la forma que tú quieras, porque dice, no, el Señor me dice tal cosa. No, lo está diciendo en un contexto específico, en una historia que tiene que ver con los acontecimientos de la época, ¿no? Entonces hay que saber leer el texto y no solamente espiritualizarlo así nomás, ¿no? Las explicaciones pueden venir después, en todo caso, pero sabiendo entonces cuál fue el sentido o el origen del mensaje, ¿no? La división del periodo entonces es imperio persa, imperio griego y imperio romano, ¿no? El imperio persa que tuvo su influencia por el 533, ¿no? Y que eh, le da la libertad a los pueblos que estaban oprimidos por los babilonios y entre ellos estaba el pueblo judío, ¿no? Aquí también quiero aclarar algo en detalle porque generalmente siempre pensamos que cuando es Tiro manda entonces el decreto para salir y todo eso, ¿no? ¿No? Tienen que solamente son los judíos. No, también eso los judíos lo asumen como suyo, claro, y como profecía que Dios le da para que vuelvan de nuevo. Pero en realidad
el decreto tenía que ver con liberar a todos los pueblos, ¿no? Especialmente aquellos que habían estado apoyando a los persas en la lucha contra los babilonios, ¿no? Entonces, como una gracia, les da la libertad y váyanse a su tierra, ¿no? Cada uno. El imperio griego, que más o menos está hasta el Pastor, 330, ¿no? Y que ya hemos dicho, si no hubiera sido porque Alejandro murió, ahí quedó, ¿no? Y viene el imperio y las luchas que vienen después, ¿no? En busca de la influencia helenista, que eso sí quedó, ¿no? El helenismo sí se expandió en Egipto, por ejemplo, ¿no? ¿No? Egipto dejó digamos, de escribir su lengua y la lengua dominante fue el griego, ¿no? Bueno, el Imperio Romano, que tiene su influencia en Judea a partir del año 67 antes de Cristo, ¿no? Por la invasión de Pompeyo, ¿ya? Bien, vamos entonces al Imperio Persa. No sé si hay alguna pregunta aquí. Vamos. Pastor, pero también es importante que, bueno, no es que nos hayamos alegrado, porque fue parte fundamental para liberar a los judíos, pero también fue importante, Darío muere y también hay un poco que empezó a bajar el poder del imperio persa, ¿no? Y de ahí Claro, Alejandro Magno muere y ya creo que es un suceso que Dios había preparado, ¿no? Que los líderes fuertes cayeran, ¿no? no eran los líderes básicamente, porque eso no es la lectura, son los países, los imperios, ¿no? Los imperios, pero Persia que desaparece, viene Grecia pues termina su periodo, viene el periodo helenista, ¿no? De influencia cultural y con diferentes tendencias, ¿no? Están los Ptolomeos, están los Seleucidas, ¿no? Está Antígono, está Casandro, ¿no? Que van a influenciar en varios lugares, ¿no? Y hasta que venga a Roma, ¿no? Entonces lo importante no es tan, bueno, sí es interesante los que estuvieron ahí y que hicieron su rol en su momento, pero no es importante en sí mismo en cuanto a que no son individuos particulares, ¿no? Sino que son naciones, son imperios, ¿no? Eso hay que ver, ¿no? Entonces, Alejandro, claro, influenció mucho para hacer el imperio griego y lo que se llama la época helenística. Se le debe mucho a él, ¿ya? Pero el helenismo, eh, él murió, ¿no? Alejandro murió y el helenismo siguió teniendo influencia y fuerte, ¿no? Más allá de Alejandro, ¿no? Tanto que Roma, cuando conquista Grecia, eh, los griegos este, influencian a los romanos en toda su cultura, en todo, ¿no? Eso lo vamos a ver, usted se da cuenta de ese detalle. Y que esa influencia de pensamiento griego ya viene vía Roma hacia la cultura, hacia el medioevo y hasta nuestros días, ¿no? Hasta el mundo moderno llega el pensamiento griego, ¿no? Hasta ahora. Aunque algunos dicen que estamos viendo en el relativismo y ya hemos cambiado, el occidente ya no influencia, el pensamiento cultural del occidente ya está en decadencia, pero no es tan así, ¿no? Porque mucho del pensamiento griego está entre nosotros, ¿no? Sigue vivito y coleando en todo caso, ¿no? Y también las corrientes orientales, ¿no? Porque hay que notar eso también. Si bien el occidente, digamos, bebió del pensamiento griego, de la filosofía griega, ya, este, hoy el oriente, el pensamiento oriental está haciendo también, digamos, mella en nuestro mundo, ¿no? La mística, el volver a la religión, volver a prácticas espirituales, todo eso tiene que ver con orientalismo, ¿no? Entonces, hay tendencias que van marcando, en todo caso, en nuestra sociedad, ¿ya?
Sí, hermano Javier. Sí, pastor, estoy haciendo un tema sobre San Juan capítulo 6 y hay una parte donde el Señor Jesús dice, el que come mi carne bebe mi sangre. Entonces yo pregunto, tocando este curso, ¿hay naciones paganas que bebían sangre, que comían carne para ese entonces? Porque en Levíticos encontramos que le prohíbe al pueblo de Israel, también en Deuteronomios también lo prohíbe, pero haciendo este curso, pastor, quisiéramos un poco de historia, porque claro que el Bueno, Señor Jesús está hablando de una forma espiritual, ¿no? Pero para el judío era abominación que Cristo hablara, que comieran y bebieran su sangre, ¿no? Entonces, no, eso no es, quisiera un poquito su apoyo ya, aquí. no, eso no es literal tampoco, ¿no? Posiblemente en el mundo pagano había ese tipo de los sacrificios, Ah, había ya. sacrificios humanos, todo eso. No sé si algún sacerdote hacía eso, no tengo idea del asunto, no lo he estudiado, pero posible, ¿no? De hecho que Jesús lo que está hablando cuando está hablando de su sangre y el pan, no está hablando de los elementos en sí mismos, sino está hablando de su sacrificio, Ujú. ¿ya? Entonces, beber su sangre es reconocer su sacrificio, Así es. ¿no? El derramamiento de su sangre en la cruz, para tenerlo en cuenta. Así que la cena lo que hacemos es eso, reconocer y rememorar su muerte, ¿no? Su sacrificio en la cruz, ¿ya? Y cuando dicen, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ese es el sentido, ¿no? Está simbolizando, no hay que caer solamente en el asunto del pan y el vino, estamos hablando acerca, o Jesús está hablando acerca de su muerte, simbolizada en el derramar su sangre, ¿ya? Y en el cuerpo que Él entrega en sacrificio, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que hay que ver y creo que eso va concordante con algo que viene hacia una pregunta cuando ellos dicen, Señor, ¿podrá ponerme a la derecha tuya? ¿No? Y el Señor dijo, bueno, en el servicio, creo que hay otro pasaje donde hay una pregunta parecida y que le dice el Señor, este, de mi carne puedes beber, de mi sangre sí, pero si hacen eso, pero no es de mí daros, ¿no? ¿No? Un lugar ahí, ¿no? O sea, eso es del Padre, es lo que corresponde. Entonces, la idea es que hay que plantear el asunto, y Jesús hacía énfasis en eso, en su muerte. Ujú. ¿Ya? La cena tiene que ver con su muerte, simplemente ese es el detalle, no tiene nada más. Lo otro es eso que la iglesia ha metido, ¿no? La iglesia de Roma ha metido, ¿no? Como sacramento y que pone que la sangre y el pan, ¿no? O la hostia viene a ser el cuerpo y la sangre de Jesucristo literalmente, ¿no? Que en ese momento está sacrificándose. Y entonces la gente ya le da otra connotación, ¿no? Eso hay que romperlo, hay que quitarlo de nuestra mente porque no va por ahí, ¿no? Ya pasó. Ya, bien. Ahora, los persas con los medos, recuerden que este imperio de los persas que van a dominar, antes eran los medos persas, ¿no? Ujú. Media era otro imperio, ¿ya? Pero que se une a los persas. Y los medos van a ir atenuándose y los persas van a tener dominio total, ¿no? Pero en un momento constituían un grupo iránico, ¿no? O sea, eran de origen iraní, algo así, ¿no? De la parte de Irán. Los más orientales de las naciones indoeuropeas establecidas en las mesetas iraníes, ¿no? Entonces, a estas naciones se les conoce como indoeuropeas, ¿no? De ahí viene toda la historia, de ahí viene todos los detalles, ¿no? De la Mesopotamia, del Éufrates, ¿no? Del Tigris. Las culturas, el inicio de la cultura parece que viene de por ahí, ¿no? De estas naciones indoeuropeas. El lenguaje también, ¿no? El idioma.
viene del mundo indoeuropeo, ¿no? Las lenguas indoeuropeas. Ahí está el acadio, ¿no? Este, está la ciudad de Ur, ¿no? Caldea, ¿no? El acadio, los caldeos, el arameo, todo eso son más o menos por ahí, ¿ya? Pastor, perdón, Babilonia se ubica en qué, También en ese sector. En ese sector. Yo no he puesto inicialmente en el curso, y esto lo he enseñado ya varias veces, pero me di cuenta de un detalle, había puesto a Babilonia, a Siria y a Babilonia, ujú. pero a Siria y Babilonia no corresponden a esta etapa, ¿ya? Entonces yo lo he sacado, para no confundir, ¿no? Porque eso corresponde a otra etapa, ¿no? Pastor, perdón, entonces el personaje de Nimrod, nieto de Abraham, vamos a decir, se ubica por esta parte de Babilonia. ¿Cómo? De Nimrod, la descendencia de Nimrod. Cuando es No. confundido, Nimrod, puede ser que sí, por ahí viene de Babel, ¿no? Claro, sí, sí, la Torre de Babel. claro, de por ahí puede venir, pero de hecho Babilonia es posterior. Allá. ¿Ya? Ahora, entonces, en la historia universal se conoce como los medo-persas, ¿no? Como estábamos Ujú. diciendo. En el principio, hasta llegar a ser Persia, ¿no? Por el segundo milenio antes de Cristo, ¿no? Es decir, más o menos en el año 1000, no, segundo milenio sería pues 1800, 1900, por ahí más o menos, ¿no? Ya, pero no era, no, de hecho que poco a poco fueron dándose ese, ese aspecto, ¿no? Posiblemente esté entre el año 1200 por ahí, ¿no? Poquito. Aquí está, entonces, un mapa del cercano oriente, para nosotros el lejano oriente, ¿no? Ahí está Babilonia y Media, ¿no? Esto es de la época de 604 hasta el 590 antes de Cristo, ¿no? Aquí está el Imperio Medo, acá está el Imperio Babilónico, ¿no? Eh, y por aquí debe estar, a ver, esta es la parte del Éufrates que van ahí tomando más adelante y aparece entonces Persia, ¿no? Persia aparece por este lado, ¿ya? Entonces, el Imperio Medo fue antes. Aquí está el reino de Egipto y está Babilonia, que estaba más o menos contemporáneo con estos, ¿no? Esta era la parte de Asia, ¿no? Básicamente, ¿no? Esta era la parte más, digamos, profunda, como dice, ¿no? ¿No? Lo más oriental, ¿no? Lo más oriental que hay. Todo esto es el oriente, ¿no? Bien. La historia antigua de Persia es poco conocida, pero hay registros en los anales del rey sirio Salmanasar III, de mediados del siglo IX antes de Cristo. Aquí se habla de los Parsúa, que estaban al oeste de o sudoeste del lago Urnia. Las tribus persas llegan a cerca del año 700 antes de Cristo a la zona que se denomina Parsumas. Después de una breve dominación de ser dominados por los elamitas y medos, el pequeño reino de Parsumas, que fue fundado por Aquémenes, se comienza a expandir sobre todo en Teispes en el año 775 y 640. ¿Ven? O sea que eh, ya les decía, ¿no? O sea, no es tanto en el segundo milenio, me parece ese detalle, es mucho más cercano a nuestro tiempo, ¿no? Este es el Imperio Persia, y si se dan cuenta, aquí estaba media, ¿no? Toda esta parte era media. Aquí está el nombre inclusive. Y Persia era todo esto, y que luego, al terminar Babilonia, Persia lo absorbe, ¿no? Absorbe todo eso.
Antes había sido Asiria. Aquí entonces falta una cosa, ¿no? Acá está Siria y acá está Babilonia, ¿no? Entonces esta parte era Babilonia, ¿no? Como en el mapa anterior, ¿no? Y Media por este lado, ¿no? Asiria por este otro lado, ¿ya? Y Persia por esta parte de aquí, ¿no? ¿Ya? Lo curioso del caso es que Asiria, que era hasta llegaba a toda esta parte, los babilonios lo toman y va a desaparecer Asiria. Luego los, eh, los medos que van desarrollándose se unen con los persas, Persia va creciendo, desaparece Media y esta Persia va a luchar contra Babilonia y va a dominar todo este sector, ¿no? Entonces, cuando viene la cautividad, este, esta nación es la que estaba gobernando todo este lugar, ¿no? Por eso que es muy recurrente cuando hablamos de esta zona, ¿no? Esta zona fue asiria, fue babilónica, fue persa, ¿no? Tres imperios dominaron ese lugar, ¿no? Ah, y también los griegos. Los griegos también dominaron, ya hemos dicho. Alejandro este, se proclama rey de Persia. ¿Mm? Él se proclamó, sí lo hizo, pero como digo, no duró mucho y a la semana murió, ¿no? Entonces ahí termina su historia. Bueno, entonces Parsumas entonces incorpora pues, las provincias de Ansán y Parsa al sudoeste, los hijos del rey que estaba acá estaba, ¿no? ¿No? Aquémenes, ¿ya? Dividen el país en esta manera, ¿no? Ariarannes, ¿no? Recibe Parsa por 540, 590. Y Ciro primero, ¿no? Del 640 al 600 se queda con Parsumas. Y esta va a ser la base, ¿no? Para el Persia. En el año 558 se rebela contra el soberano Medo Astiages y lo depone. Y así nace oficialmente el imperio persa unificado y más poderoso que el Medo, ¿no? ¿En qué año? El 558 a.C. O sea, el siglo VI viene a ser el inicio del imperio persa, básicamente. Los persas ya existían, ¿ya? Ya hemos dicho que eran pueblos así, igual que los griegos también eran unos pueblos, ¿no? Pequeños ahí, hasta que Alejandro los reúne, ¿no? Y se hacen imperio. Entonces son naciones que han estado ahí, igual que, ya hemos dicho, Asiria, los babilonios, ¿no? Eh, que dejaron de ser imperio, pero se reducen a ser pueblos pequeños en todo caso, ¿no? ¿No? Que no van a tener mucha influencia. El imperio persa entonces dominó el cercano oriente desde el 538 hasta el 333, fecha en que Alejandro pues, toma estas tierras. Se extendió desde la India hasta el Mediterráneo y de las estepas de Liberia hasta Egipto, ¿no? O sea, llegó a todo este lugar. Fíjense que en el mapa creo que aquí aparece, ¿ves? Mire, todo Libia y todo Egipto, hombre, pasando por Jerusalén, ¿no? Toda esta parte de la tierra de Canaán. Todo le pertenecía a los persas, ¿no? Tenían un dominio total. Bueno, por eso es que ellos dejan que estos pueblos vayan a sus territorios, porque al final ellos estaban igual dominando esos territorios, ¿no? ¿No? Ahora, entonces, el imperio dominó el cercano oriente, ¿no? Hasta el 333. Se extendió desde la India hasta el Mediterráneo y de las estepas de Liberia hasta Egipto.
y terminó su dominio cuando perdieron la batalla de Isos a manos de Alejandro el Grande, ¿no? Entonces, Alejandro el Grande en la batalla de Isos, recuerden, ¿no? Isos, ¿no? Yo me recuerdo de creo que hay los certificados de seguridad, de garantía, creo que se dan, ¿no? Tiene la palabra ISO, no tiene nada que ver con el lugar de Isos, en la batalla en que Alejandro le ganó a los persas. Nada que ver con las certificaciones ISO, pastor. Claro, nada de las notificaciones. El imperio, entonces acá, de este mapa es del imperio persa de la época de Jerjes, Artajerjes. Artajerjes también. El Claro, entonces esto viene a ser de la época de Esther, ¿no? Esther habla de eso, ¿no? Bueno, Artajerjes segundo, ¿no? Y verán que era grande, ¿no? Llegó a ser grande, mucho más grande que Babilonia. Babilonia fue solamente esto, mira, esta zona de acá, ¿no? Ya. Y Asiria también, toda esta zona. Esta parte de acá era Media, ¿ya? Luego Persia y absorbe todo, ¿no? Interesante, qué bueno eso, ¿no? En cuanto a la religión, vamos a ver esto. Aquí sí hay un aspecto bastante novedoso que le voy a poner. Es la primera vez que estamos. Bueno, yo siempre he hablado de las características de la religión persa, ¿no? Pero aquí tengo algunas sorpresitas. Ahora, eh, la religión persa fue original e influyente en su cultura, ¿no? Porque influenció. Ese tipo de religión influenció en otros lugares que inclusive llega hasta nuestros días, ¿ya? Se llama el mazdeísmo, ¿no? O se llamaba así, ¿no? Mazdeísmo, de Mazda. Mazda significa sabio. Y nada tiene que ver con la marca de carro llamado Mazda, ¿no? Eso ya es posterior, ¿no? No sé quién se le ocurrió ponerle Mazda. Mazda de repente a un zoroastrista, ¿no? ¿No? Ahora unos hermanos van a decir que ya no van a comprar Mazda porque es pagano. Por llevar el nombre de persa de el sabio, ¿no? ¿No? Un auto que es sabio, ¿no? Un auto que es más sabio. Un auto Mazda. Bueno, esta religión fue fundada por Zoroastro. También se conoce como zoroastrismo. Y creo que ese es el nombre que ha ganado más pegada, ¿no? Si hablamos de mazdeísmo, nadie dice nada. De repente, mazdeísmo, que allá es la adoración a Mazda. No, no, nada que ver con el auto. No, Zoroastro es el fundador, ¿no? Zoroastro. Siglo 7 al siglo 6 antes de Cristo. Y aquí hay un detalle que nos da la religión persa, que era una religión monoteísta. Sí, era monoteísta, pastor. Claro. Uno dice que la religión judía ha sido monoteísta. Un momentito. El judaísmo no fue monoteísta. Mejor dicho, el mundo hebreo, el mundo de Israel, era enoteísta, con H, al comienzo. Enoteísta. Es decir, aceptaron un Dios como centro, como base, pero a la vez también tenían otros dioses, ¿no? Que complementaban o suplementaban. Eso les costó a ellos y en algunos casos hasta iban a la idolatría, al politeísmo, ¿no? Y eso es lo que, digamos, los profetas denuncian, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, Eh, Hay que saber entenderlo. ¿Cuándo llamamos al pueblo hebreo? ¿Cuándo llamamos al pueblo judío? ¿No?
porque a veces confundimos y a veces he escuchado eh, llamar el tiempo de Abraham a llamar judío, pero el pueblo hebreo estamos hablando del tiempo de Abraham, vamos a decir, ¿no es así? ¿Y en qué ¿ya? momento toman la característica de judío? Porque Eh, hay que saber entender los tiempos, ¿no? ya. No exactamente eran hebreos en el mundo de Abraham. En realidad se les comenzó, a cualquiera se le llamaba hebreo ahí, ¿no? Es decir, Ya. a un errante, a un caminante, ¿no? Un transhumante era un hebreo, un extraño era un hebreo. Así empezó y Abraham era el hebreo desde esa perspectiva. Lo que pasa es que de la familia de Abraham, entonces comienza a desarrollarse y Ujú. ellos eran nómades, ¿no? Que caminaban de un lugar a otro y entonces siguieron Claro. con esa característica, ¿no? Entonces, por esa característica se les llamó hebreos. ¿Y judío, pastor? ¿En qué momento toman el Ya, nombre, se dice un el nombre momentito. judío? Entonces, este, de los 12 nace Israel, Ya. ¿no? Las 12 tribus, ¿no? Un pueblo hebreo ahora, ¿ya? Que luego se va a Egipto, son esclavizados y todo eso, y bueno, vienen a la liberación y recién ahí se forma como pueblo, se desarrolla Ah, ya, y correcto. ya a partir de Moisés, De Moisés, ¿ya? ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar de un pueblo hebreo ya constituido, ¿no? Hasta antes eran tribus, nómades, clanes, ¿no? Y empieza toda una historia. Después viene la monarquía, entonces se plantea el nombre de Israel, ¿no? Y aparece entonces el pueblo de Israel, el reino de Israel. El reino. Se divide en la época de la monarquía, pues no dura mucho eso Ujú. y se dividen en dos, ¿no? El Ya, reino de Israel, el reino del norte, y el reino de Judá, exacto. ¿no? El reino del sur. En la época de la invasión asiria, 722 más o menos, ¿ya? Cuando invade Samaria, invade el reino del norte, De norte. ¿ya? Lo desaparece por completo, ¿no? Ah, Desaparecen las tribus y mezclan al resto con otras naciones, ¿ya? Y los que van a quedar por la zona, pues, ¿ya? Mezclados, se van a llamar samaritanos. Eso es ujú. lo que queda de ese pueblo del reino del norte. De Entonces, norte. Israel del norte desaparece, Desaparece. ¿ya? Las Entonces, 10 tribus, ¿no? básicamente Israel ya no existía en esa época. Y existía la del sur, que va también a llamarse Israel, pero Israel era la del norte. Y recuerdo por eso que estaba ahí los reyes de Israel y los reyes de Judá, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, la del sur se llamó Reino de Judá. Eso es Ya, lo que quedó, compuesto por Judá y Efraín, ¿no? rey. Bajo ese criterio, entonces, se va desarrollando el pueblo y se les va a conocer como judíos, Ujú. porque eran de Judá, De Judá, claro. ¿ya? Entonces, a partir después en la división, digamos así, en la división del reino, ahí empieza el pueblo judío, Judío, ¿no? ¿no? Que es el reino del sur, es el reino de Israel del sur, ¿ya? Y al desaparecer el reino del sur, perdón, el reino del norte, entonces el nombre Israel lo va a anexar Judá también, ¿no? Pero básicamente es el reino de Judá, ¿no? Que va a ser una provincia romana para la época de Jesús. Ah, ya. Ya, pastor. Bien, entonces eran monoteístas, ¿no? El monoteísmo en el mundo judío, ¿saben cuándo se da recién? ¿Cuándo se curan ellos de toda la idolatría, de todos esos altares que habían, ¿no? Hasta la época de Jeremías, antes de la cautividad y todo eso. Cuando ellos van a Persia, vuelven de Persia y ahí sí se asumen monoteístas a ultranza, Ahí hasta hoy recién día. son monoteístas, pastor. ¿Sí?
Enoteísmo. Entonces, antes de ello, el pueblo hebreo era enoteísmo, Ya, enoteísta, es enoteísta. decir, que creían tenían un dios central, Sí. pero también creían en otros dioses. Ujú, Esa es la idea del enoteísmo. ujú. ¿Ya? Y luego está el politeísmo. El politeísmo es creer en varios Sí, dioses, sí. no tener un dios exclusivo. En el caso del enoteísmo sí hay un dios exclusivo, pero también tienes otros complementarios, ¿no? Esa es la Ujú. diferencia. El, el politeísmo sí es creer en varios dioses y no tienes uno en especial. Monoteísmo, ¿no? Luego, ¿Ya? ¿no? Y el monoteísmo es un solo Dios, ¿no? O sea, cuando regresan de la cautividad, pastor, todavía. Claro, ahí se vuelven monoteístas totalmente. Dejan todo lo demás, ¿no? Hasta ahora. Por eso que no entienden la Trinidad, pues, ¿no? Para el judío la Trinidad es una forma de politeísmo, ¿no? Y se escandalizan de eso porque no pueden entender a Dios en tres personas, ¿no? O tres, un Dios, digamos que se manifiesta en tres, ¿no? Es uno solo. Bueno, el caso de los persas es que este monoteísmo era dualista, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que había un Dios, pero también a la vez había su contraparte, ¿no? Aquí va la idea del bien y el mal, por eso que les digo, ellos se desarrolla eso, no se desarrolla en el mundo griego, no se desarrolla en el mundo hebreo, no está en otros imperios, está en Persia. Mm. Ahora, entonces se reconoce una sola divinidad. La sola divinidad se llama Ahura Mazda, el Señor sabio, Dios supremo, creador y conservador del mundo, principio del bien, de la verdad y la justicia, ¿no? Y está también su contraparte, el cual se opone y es su contrario a este, se le llama Angra Mainyu, ¿no? O espíritu destructor, quien preside las fuerzas del mal. Entonces, esa idea de lucha entre el bien y el mal viene de Persia, que luego la Biblia lo va a tomar, las escrituras va a aparecer eso. Antes de eso, lean ustedes en el Antiguo Testamento y no existe eso, no hay. La lucha es otra, ¿no? Bien, aquí está entonces Aura Mazda, se los presento, ahí está Aura Mazda. ¿Mm? Esa es una figurita que encontré. Dije, voy a buscar una. Hay varias, en realidad hay varias, ¿no? Y esta me gustó, ¿no? Por lo colorido. Y la armé un poquito, ahí le faltaba una parte y se la reconstruí, ¿no? Aura Mazda. Te dan cuenta, mira la forma, ¿no? Cabello y la barba es de corte persa. Bueno, es la costumbre que Sí, había ahí, porque los babilonios también tenían algo así. En la Mesopotamia, la también. mayoría de hombres eran así, ¿no? Los nobles, ¿no? Y aquí está la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Está Ahura Mazda luchando con Angra Mainyu, ¿no? Angra Mainyu es representado en una forma de una bestia, ¿no? Tipo león, ¿no? Que es una mezcla, de alguna manera, ¿no? Una mezcla con, digamos, plumas, ¿no? No tiene alas, ¿no? Pero es una bestia atroz. Hay otras figuras de este Angra Mainyu que son bien horribles, ¿no? Y que prefiguran esta misma figura, pero esta me pareció la más adecuada, ¿no? Tiene cuerno, pastor, es el unicornio ahí. Sí, también algo así de esto, sí, también todo eso se figura, ¿no? Entonces, esta viene a ser entonces una de las inicios, digamos, de ciertas figuras de dioses que van a ir posteriormente desarrollándose y especialmente el aspecto de la maldad. Fíjense que aquí, en este caso, el bien está venciendo al mal, ¿no? Fíjense de qué manera está Mazda, ¿no? Con su brazo izquierdo está tocando la cabeza, ¿no? El cuerno, y con la derecha tiene una espada que se la han
hundido en el vientre, ¿no? Acá está la espada que le ha hundido en el vientre. Entonces aquí está, Angra Manjo está herido, ¿no? Ahora, los mandamientos fundamentales son del mundo de la región persa, son tres, básicamente son tres, ¿no? ¿No? Si estas tres cosas son parte de tu práctica, de tu acción, ¿sí? Entonces llegabas a la inmortalidad, ¿no? Buenos pensamientos, eso, ¿no? Buenas palabras y buenas obras, ¿no? Así que ya saben de dónde vienen las buenas obras, ¿no? Viene del catolicismo, viene de Allá. los persas, ¿ya? Buenas obras. O sea, tres cosas buenas tenías que tener: pensamientos, palabras y obras. Bueno, en parte, esto está pegado en la sociedad, ¿no? 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 Un ser humano, esto habla de integridad de alguna manera, ¿no? Una persona debe tener palabras adecuadas, un pensamiento consecuente a esas palabras y tener acciones correspondientes a eso, es decir, obras que correspondan a tus pensamientos y a tus palabras, ¿no? Eso es la idea que plantea aquí la Eh, religión persa. ¿Sí? Pastor, una pregunta. Ciertamente, viendo todo esto, a veces se escucha decir que hay gente mala y gente buena, Sí, pero la Biblia no dice de eso. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. El único bueno claro, es el Señor Jesús. claro, claro. Así es. Esa es una Pastor, diferencia. Ya. pastor, una, ¿Qué más? una Circula. acotación, justamente con lo que, antes que pase a otra parte, acerca del enoteísmo y el monoteísmo, ¿no? Eh, Dice que el enoteísmo es, o sea, es que creen en un Dios principal, bueno, en un Dios, ¿no? Obviamente Ujú. principal, pero Claro, no descartan que haya otros dioses, ¿no? así es. Entonces, nosotros vemos que a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor, Dios, en realidad lleva a su pueblo de alguna manera a que el pueblo pueda comprender eso y se pueda volver al único Dios, ¿no? Que él mismo dice, ¿no? Único Dios. Y justamente ese debe ser el Shema, ¿no? El que dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, ¿no? A Él solo Claro. adorarás, a Él solo Eh, servirás. Entonces, con respecto a esto, yo le quería preguntar, Dios define que hay un solo Dios, o sea, Sí, no hay otros dioses, hay un solo Dios y Dios es el Señor, ¿no? En que creemos. claro. Ahora, Y entonces, esa es la y- lucha que hubo para con Israel en el Antiguo Testamento. claro, Para obtener. ajá, entonces, al hablar de monoteísmo y al considerar, o sea, al llevar Dios a su pueblo, a que el pueblo pueda comprender eso, y justamente creo que producto ya de una, no sé si desesperación o en un afán de volverse a Dios, porque eso es lo que hacen las escuelas rabínicas en tiempo del exilio, de ahí nacen justamente, ¿no? Los fariseos que dice que son los separados, los Ajá. celotes que son los celosos de la ley, entonces todos esos tipos de pensamientos, ¿no? Que ya radicalizan un poco más ya sus convicciones. Exacto. Eh, Ahora, lo que yo le digo, pastor, es, si estamos entonces considerando que hay un solo Dios, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, no hay otros dioses fuera de él. eh, Pablo, ¿por qué, o sea, en el Nuevo Testamento, no sé si en la actualidad yo digo, pastor, ¿cómo se podría decir? Porque Pablo dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, ¿no? Y mucha gente incluso considera de que Satanás es un dios, de alguna manera también, ¿no? El dios, ya ves, el dios de este siglo, Satanás, dice, ¿no? Pero podríamos decir que en realidad existe un solo Dios, o sea, no hay más Dios aparte de él y que deberíamos ¿cómo comprender esa parte en la actualidad? Bien. Eh, Creo que hay que entender bien este hecho, porque Pablo venía de un mundo monoteísta, ¿no? Unitario, ¿no? Es decir, hasta unicitario, diríamos, ¿no? O sea, un solo Dios y no hay nadie más, ¿no? Dios es uno y nada más. Eso está en todo el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Que cuando habla Pablo de que el Dios de este siglo es una forma de hablar, una forma de expresar, no está diciendo que Satanás es un Dios. Eso es sí.
si sacáramos del texto de la Biblia eso, sería una mala exégesis, una mala forma de ver el asunto. Entonces, no, además lo limita, dice el Dios de este siglo, ¿no? Por eso digo que no está hablando de Satanás o diablo como una categoría divina, sino está hablando del que domina este siglo. Esa es la idea. Pastor, y El eso también Señor que puede ser, domina este siglo, dice, ¿no? Sí. no, le Pastor. digo que eso puede llevar incluso a darle atribuciones a Satanás que no los tiene en realidad, No, no, y que no, es que no justamente los la gente tiene. malinterpreta. No, no, es que no los tiene y de hecho que en la tentación también aparece una idea muy parecida, que él tiene el todo poder. Lo que pasa es que él eh, se había revelado y había asumido el poder, ¿no? Y tenía poder, ciertamente tenía poder, pero no es, no tiene categoría divina, no es Dios, no tiene ninguna característica divina este, el enemigo. Lo que pasa es que eso es una forma de expresar de cómo tiene dominio. Eso sí no podemos descartarlo, ¿no? Esa persona o lo que está personificado, la maldad personificada, que es Satanás, tiene dominio. De hecho, hay un dominio, el dominio del mal. Y a eso se Ha refiere venido Pablo cuando dice el Dios de este siglo, el Dios de la maldad, ¿no? El que preside la maldad, el malo, el engañador, ¿no? La llama serpiente padre antigua. de mentira, ¿no? Mentira, Jesús lo amén. llamaba el padre Mentira, de ¿verdad? mentira, ¿no? Que Claro. de paso, y hoy por ahí he jugado un poco con este asunto de lo que está sucediendo, ¿no? Yo veo que acá los gobernantes mienten, 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 todo el mundo miente, ¿no? Estamos en una cultura de mentiras. Humberto Lea hablaba de la cultura de corrupción de hace décadas, y esta corrupción se ha hecho tan fuerte, tan grande, ¿ya? Pero que lo que domina es la mentira, Pastor. ¿no? Sí, sí, Tanto pastor, y a veces, que por ahí se dice que esta señora, las mentiras que ha dicho, no, eso no es relevante, dice, ¿no? Para la situación de sus casos, ¿no? En fin, ese tipo de cosas tienen que ver con el espíritu de maldad y con el pastor, dominio del malo, ¿no? pastor, En este caso. Sí, pastor, y justamente darle atribuciones que no los tiene es que terminan produciendo una serie de fábulas, ¿no? ya, Yo, por pero ejemplo, es cuando que, era es niño, que, es que una cosa, no, la Biblia no le está dando una atribución de no, dominio, no sino digo de que otra gente que Satanás se cree lo ha eso. tomado. Él lo ha tomado, ¿ya? No es que sea y no tenga, no tiene el mismo poder de Dios, evidentemente no. Por eso digo, no es Dios. Y Pablo nunca en la vida va a decir eso. Si los hermanos tergiversan ese texto, ya es simplemente está tergiversado. O sea, no están leyendo bien la Biblia. Hay que ver todo el contexto en que cosa es lo que Pablo está queriendo decir, de paso, no sacar ese texto no afuera y ya colocarlo. No. Él está hablando de eso bajo las situaciones de maldad que había, ¿no? O lo que está tratando de explicar. Ahí Pablo no hablaba así nomás, ¿no? Sus palabras tenían argumentos de base, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta. Entonces Pablo no está hablando que Satanás es Dios. Cuando dice el Dios de este siglo, no está diciéndole que es Dios. No le está oyendo divinidad de ninguna manera, Pastor. ¿ya? Sí. Sí, pastor, es correcto. En la teología de Pablo en ningún momento está dando a entender al Dios de este siglo como una divinidad. Ujú. No, sino que se está refiriendo a este Claro. mundo donde las potestades terrenales, ¿no? Exacto, esas A eso se potestades está de maldad. refiriendo. Porque Sí, eso. Pablo, como todo judío, pues era monoteísta, Ujú, entendía bien eso. Pero también el Señor Jesús aclaró cuando dijo, ¿no? Cuando le llamaron por Bersebú, dice, echa fuera los demonios. Y el Señor también lo aclara, ¿no? No, lo aclara ahí bien claro, ¿no? El Dios de este siglo. ujú, Sí, pastor, queda aclarado eso, yo también entiendo. Estaba confundido al inicio, a mis primeros días de creyente, ¿no? Pero entendiendo es el Dios de este siglo, las potestades, ¿no? Que ujú, gobiernan este mundo. claro.
El sistema, porque está dominado por el malo, dice ahí. Exacto. Ahora, por otro lado, esta idea de o estos mandamientos planteaban la inmortalidad o el castigo eterno. Si cumplías con estos tres principios, entonces eh, te venía la inmortalidad. Y si no cumplías, venía el castigo, ¿no? Y esto era de acuerdo a la conducta de cada uno, y cada uno rendirá cuenta de sus actos mediante un juicio. O sea, la idea de juicio viene de ahí. También eso está en el juicio, en en la religión egipcia, ¿no? También está la idea de que cuando alguien muere, entonces este, dan sus cuentas ante una corte, ¿no? Ante un juicio. Eso inclusive está graficado en algunos monumentos antiguos del mundo egipcio, ¿ya? Hay uno que se llama el libro de la muerte, creo que se llama algo así, ¿no? Entonces es un, eh, una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Una pintura en la pared, ¿no? ¿No? Un fresco, algo así, donde se ve la vida de la persona y entonces ahí está pasando ante un tribunal, ¿no? Y él presenta las buenas obras y las malas obras. Muy parecida a lo que en Persia también ya existía, ¿no? En el mundo persa, no sé si en este caso los egipcios se influenciaron por los persas, puede ser, ¿no? Ahora, Pastor, sí, una pregunta. Usted dice que monoteísta es un solo Dios, politeísta, varios dioses, ¿no? Como sabemos, y etnoteísta es creen un Dios con ayuda de otros, algo así, ¿no? O agregados. ¿Los católicos son etnoteístas? no, no lo son, porque creen en un solo Dios, ¿ya? O Y sea, el etnoteísta, doctrinalmente pero me creen en dice un que solo Dios. agregados, Lo que pasa es y el que, etnoteísta, no, lo que pasa es que la práctica serían enoteístas, ¿no? ¿No? Y en alguna manera también politeístas porque a los mediadores muchas veces lo asumen como Dios, ¿no? Y le dan categoría de Dios en la práctica, aunque esto doctrinalmente no funciona así, ¿no? O sea, doctrinalmente no hay nada en la Iglesia Católica que diga, no, este santo es divino, ¿no? O tiene la misma naturaleza de Dios. No, eso sería un error, ¿no? Bíblicamente no funciona así. En la práctica lo que ha llevado digamos, a un politeísmo, a una idolatría, digamos así, ¿no? Más que politeísmo, a la idolatría, es el hecho de que la religión popular o la religiosidad popular se ha manifestado de esa manera, ¿no? La religiosidad popular le ha dado esa categoría. Algunos en los estudios de sociología y sociología de la religión creen que hay también eh, en la religiosidad popular hay bastante valor. Bueno, sociológicamente hablando puede ser que sí, tengan un valor y que desarrollan cultura y que son las expresiones que más adelante pueden forjar los pueblos y el desarrollo. Sí, puede ser, pero no tienen peso delante de las escrituras, ¿no? Entonces, ojo, porque esa religiosidad popular que se manifiesta en el mundo católico es muy fuerte, ¿ya? Y que es lo que expresa casi toda Latinoamérica, ¿no? Pero no olvidemos que también en Latinoamérica está el fenómeno del mundo evangélico y también tiene la misma tendencia. Hemos creado una religiosidad popular evangélica, ¿no? Y esa religiosidad popular evangélica muchas veces está alejada de las escrituras. Puede ser cualquier tradición evangélica, por si acaso, ¿no? Esto no es solamente un aspecto o características del pentecostalismo, el carismatismo, no. Cualquier iglesia puede, puede llevar a eso, ¿no? La religiosidad popular está presente en muchas partes. Ahí está entre nosotros puede haber esa tendencia
de la religiosidad popular. Por ejemplo, para que vean que esa religiosidad popular existe, ¿no? La idea de que si tú no vas al culto, o en algún momento, si no vas al culto el día domingo, entonces en la siguiente semana todo te va a ir mal, o Dios te va a castigar. Eso es religiosidad popular, no está en la Biblia, ¿no? Otra idea, que si tú no haces tu devocional en las mañanas y sales apurado, ¿no? A tu casa, afuera, a hacer tus labores, y de acuerdo y dices, uy, no hice mi devocional, entonces Dios me va a castigar. Eso es religiosidad popular, o sea, con creencias que no dice la Biblia. ¿Te das cuenta? O la otra idea que se tenía antes, hoy día creo que ya no, ya es menos, ¿no? Pero antes se creía que si el creyente decía, tengo que tener una Biblia visible en la mano, ¿no? Entonces llevar una Biblia en la mano era protección. Ya creías que entonces con la Biblia en la mano estabas protegido, porque estabas llevando la palabra de Dios, ¿no? Entonces estoy con la palabra de Dios, porque estabas con la Biblia. Pero eso también es religiosidad popular, porque el hecho de llevar una Biblia en la mano no te hace cristiano, ¿no? Se dan cuenta entonces de que hay religiosidad popular que está prendida en nosotros, pero que son pequeñas cositas, pero que marcan, ¿no? Y que desvían la enseñanza bíblica, ¿no? Bueno, le doy solamente esas pautas, hay unas cosas más por ahí, pero esas son algunas cosas que acuñamos entre nosotros, ¿ya? Y que creemos, son, eh, pues, parte de nuestra, de nuestra vida cristiana, pero no son parte, sino son creencias que no son correctas, ¿no? Bueno, ese no es un curso para hablar de eso, habría que, por eso lo dejo nada más como modelo, ya que León se lo había mencionado cuando hablamos de estos tres aspectos, ¿no? El enoteísmo, el politeísmo, los dos básicamente son idolatría, ¿no? Y el monoteísmo, que entonces no es, tampoco podríamos decir monolátrico, ¿no? No existe monolatría, ¿no? No existe eso. Existe solamente monoteísmo. Bueno, en cuanto a estas tres cosas que decíamos, aspiran a la inmortalidad o al castigo eterno, y de acuerdo a su conducta, cada uno rendirá cuenta de sus actos mediante un juicio. Después, entonces, se establecerá, ¿qué cosa? La vida en el otro mundo en comunión con Aura Mazda. O sea, lo que cambia es esa figura, ¿no? En la vida eterna estaremos con el Señor. Acá Persia decían con Ahura Mazda, que es el Señor sabio, ¿no? En eterna inmortalidad, o el otro caso a las tinieblas, que es el castigo eterno, ¿no? Entonces aquí viene ya la idea de castigo eterno. El Imperio Griego ahora, ¿o cómo estamos? Ah, ya estamos cerca de las 9. Vamos a tener un descanso, ¿les parece? ¿Ya? Ya, vamos a descansar unos 10 minutos y volvemos.